hermanita? ¿Con quién tengo el gusto? María Edith. ¿Hermanita? María Edith. Hermanita Mari, de cariño. Hermanita, usted, bueno, los tres hermanos, nos van a ayudar a responder esa pregunta. ¿Qué dice ahí? Lo vamos a leer a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Hermanita Mari, ¿cuál es su respuesta? ¿Por qué devuelvo el diezmo? Porque a mis 65 años Dios me ha dado todo. No me puedo quejar, aunque ha habido tristezas, pues muchas cosas que todos nosotros pasamos. Sin embargo, hoy en día me he dado cuenta de que todo lo he tenido gracias a nuestro Padre Celestial. Entonces yo me siento en deuda con Él. Entonces lo poco que yo estoy devolviendo no es nada comparado con lo que Él me da. Amén. Hermanita Lupita, adelante. Yo devuelvo el diezmo, hermano, porque en primer lugar estoy agradecida con Dios y en segundo porque es un mandato que Él dejó en la Biblia y esto quiere decir que debemos de obedecer el mandato que Él dejó y porque debemos de serle fiel a Dios. Amén. Gracias. Último, hermano, ¿con quién tengo el gusto? Hipólito. Hermano Hipólito. Yo devuelvo el diezmo porque son de las bendiciones que he recibido durante la semana de mi Dios. Amén. ¿Decimos un fuerte amén? Amén. Gracias, hermanos, muy amables. Yo sé que ustedes tienen sus propias respuestas. Yo sé que si ahorita vuelvo a preguntar, cada uno va a dar su razón. Por eso decidí que pasaran 3 hermanos. Porque si se dan cuenta, todos vamos en la misma dirección. Pero hay algo diferente en cada uno de nosotros. Y como decía hace rato el hermano, nosotros damos el diezmo por amor. Damos el diezmo porque, aparte de que es una regla, por así decirlo, es un mandato que Dios ha dejado, lo hacemos porque nosotros amamos a nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de empezar con todo este tema del diezmo, y ahí van tomando el tiempo, mis queridos hermanos, quisiera preguntar, ¿qué es el diezmo? No sé si alguien sabe de dónde viene la palabra diezmo. ¿En qué momento de la Biblia se empezó a retomar la palabra diezmo? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Alguien quiere compartirla? Diezmo. Bueno, si no, no hay ningún problema, porque estamos aquí para aprender. Resulta que el término diezmo en el Antiguo Testamento, corresponde a la palabra hebrea maser. No hemos escuchado esa palabra porque nosotros estamos adaptados al español latino. Y yo sé que no hemos escuchado esta palabra hebrea que se llama maser. ¿Cómo se llama esta palabra? Maser. Ahí vamos ya tomando una iniciativa diferente. Maser. Y en el Nuevo Testamento, la palabra diezmo viene del origen de Kate. Tampoco hemos escuchado esa palabra porque eso es del griego. Nosotros, un servidor no ha tenido la oportunidad de ir a Europa. No sé si alguien ha podido ir a Europa. Pero allá se habla el griego, especialmente en ese país de Grecia, y le llaman de Kate. Y ambas palabras, si las traducimos, tienen un significado muy similar, que significa simplemente la décima parte. No nos compliquemos buscando qué significa. La definición de estas dos palabras es la décima ¿qué? La décima parte. Así de simple. Aunque en la Biblia se menciona que Abraham devolvió el diezmo, en Génesis 14, él inició la práctica del diezmo, pero lamentablemente, aunque Abraham lo empezó, se fue perdiendo en el tiempo. Después de que leemos Génesis 14, llega un momento en que se vuelve a olvidar devolver la décima parte. El inicio de la práctica, tampoco está registrada la abolición del diezmo ministerial, cuya práctica continúa vigente. Por lo tanto, el diezmo no ha sido abolido, el diezmo no ha sido omitido, el diezmo en ninguna parte de la Biblia se ha dicho que ya no lo vamos a dar, que ya no se debe de impartir. Por eso hoy en día, mis queridos hermanos, así como los 3 hermanos que pasaron, así como cada uno de ustedes, los sábados, devolvemos el diezmo para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. En la palabra diezmo en la Biblia,
se utilizan en 3 factores. ¿En cuántos factores se utiliza la palabra diezmo? En 3 factores. Y cada uno tiene una práctica diferente, y tiene una relación diferente, y tiene una orden diferente. Pero volvemos a recalcar, el diezmo sigue vigente para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros normalmente comenzamos con el primer diezmo, el segundo diezmo y el tercer diezmo, explicando. Pero hoy vamos a hacerlo al revés. Hoy vamos a invertir el caso y vamos a empezar a analizar a partir del tercer diezmo. ¿Qué diezmo estamos analizando ahorita? El tercero. Es para ver si no estamos dormidos y seguimos en la misma sintonía. Este ciclo de 7 años, de cual dependía el segundo diezmo, fue de acuerdo con Deuteronomios. Comenzó a practicarse solo después de que los israelitas entraran a Canaán. Este diezmo únicamente se empezó a aplicar una vez que los israelitas ya estaban dentro de la tierra prometida, después de que habían hecho la travesía de cruzar el desierto y llegar a la Canaán. A partir de ese entonces se empezó a llevar este diezmo. Por lo tanto, este segundo diezmo fue recogido solo en el contexto del periodo de 7 años para el culto familiar y para el pobre. ¿Cuánto tiempo duró este diezmo únicamente? 7 años. ¿Cuánto tardó este segundo diezmo? 7 años. Y algo extraño pasó en el tercer y sexto año del ciclo de los 7 años. Este segundo diezmo era llevado para usarlo por la familia y los invitados cuando visitaban el santuario. ¿Dónde visitaban? El santuario. Lo conservaban en los hogares de los adoradores y lo daban a los pobres y a los que no tenían tierra, como mencionamos. Por lo tanto, ese era el otro motivo por lo que no puede ser el mismo que era destinado para los sacerdotes. Este diezmo no se podía combinar. Este diezmo era completamente aparte del que se llevaban los sacerdotes, del que se llevaban los levitas, del que se llevaba para cumplir, para seguir con el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Este era completamente aparte. Y el diezmo para los sacerdotes se devolvía completamente ¿a dónde? Al santuario. Gloria a Dios que la escuela sabática vino similar a lo que hoy estamos platicando. Y gracias al hermano que compartió la escuela sabática. ¿Cuántos aprendimos la lección de esta semana? Amén. Gloria a nuestro Dios. Finalmente, un resumen de los textos bíblicos referentes al segundo diezmo. Número 1, indica que el segundo diezmo fue recogido solo cuando los israelitas entraron a Canaán. Y esa práctica no ocurrió fuera de Canaán. Esa práctica no se llevó mientras atravesaban el desierto, no se llevó en Egipto, no se llevó en ninguna parte, únicamente en Canaán. El punto número 2 es que estaba asociado al año sabático del sistema ceremonial judío y no tenía validez fuera de este calendario. Únicamente Dios siempre es un Dios de orden y el pueblo lo entendía y sabía que este diezmo únicamente se debe dar en las fechas señaladas, en las fechas marcadas. Y mis queridos hermanos, Dios no se equivoca. Por eso la iglesia adventista estamos convencidos, estamos seguros de que es dirigida por nuestro Señor Jesucristo, porque esta práctica se sigue llevando hasta hoy en día. Más adelante y en otro seminario vamos a hablar más a detalle. Pero ¿por qué nuestra ofrenda de gratitud se da en diciembre? ¿Por qué nuestros diezmos los damos los sábados? ¿Por qué nuestras primicias las damos en sábado? Los que recuerdan antes, las ofrendas se recogían en los cultos de entre semana. No sé si alguien recuerda esa práctica. Domingo, miércoles y viernes los hermanos pasaban por las ofrendas y el sábado únicamente se depositaba el diezmo. ¿Alguien recuerda que era así antes? Amén. Sí, yo también era niño, pero sí me acuerdo todavía de esa práctica. Dios es un Dios de orden. Y desde ese entonces el pueblo de Israel sabía que el momento para entregar los diezmos era sagrado y debía ser en tiempo y en forma
para que sea aceptada para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y el último punto, el tercer punto que encontramos de este segundo diezmo, es que su uso dependía de 4 peregrinaciones anuales del santuario, y por lo tanto no tenía validez si el templo ya no existía. Bien interesante. Si ya no había templo, si ya no había santuario, el diezmo, este segundo diezmo, dejaba de existir, dejaba de tener valor, ya no tenía más a dónde ir. El número 4 es que también tenía un propósito caritativo, porque en 2 años del periodo sabático, el segundo diezmo se daba completamente al pobre, al necesitado y a los que no tenían tierra, en vez de exclusivamente al ministerio sacerdotal. Este tenía el propósito de ayudar a las personas. Y el número 5 es que nunca se dio, ni siquiera parcialmente al santuario, ni siquiera se intentó darle a un sacerdote. Por lo tanto, este no era un diezmo sacerdotal. El número 6 es que siendo que el segundo diezmo solo podía orar dentro del contexto de Canaán, solo comenzó a tener validez después de que la entrada del pueblo a la tierra prometida. Por lo consiguiente llegó a su fin más o menos por el año 70 y 130 después de Cristo. ¿Cuándo dejó de existir? Ahí están las diapositivas. Número 1, cuando el templo fue destruido. El año calendario sabático y del jubileo dejaron de observarse. La peregrinación al templo dejó de hacerse cuando los judíos fueron expulsados de la tierra, cuando el sistema religioso sujeto al contexto nacional israelita original fue abandonado. Muchas lecciones de este segundo diezmo, pero nos queda poco tiempo, así que nos vamos a centrar en el primer diezmo. Y el primer diezmo es el que creo que cada uno de nosotros conocemos. El primer diezmo, la siguiente por favor, es ¿a quién? A Melquisedec, a los levitas. ¿Y a quién? ¿Y a quién? Gloria a nuestro Dios. El primer diezmo es muy diferente a los anteriores. Y no hay registro de su inicio, como mencionábamos. Pero tampoco hay registro de haber sido abolido. Tampoco hay un registro de en qué momento dejó de existir o en qué momento dejó de tener validez. Se describe en el sistema levítico como Dios instruyó a Moisés. Pero su origen es mucho más remoto. Como mencionábamos al principio, Abraham fue la primera persona de quien se tenía registro en la Biblia, que devolvió aproximadamente 500 años antes de que hubiera israelitas, levitas, leyes ceremoniales, antes de que el pueblo de Israel se rigiera por los mandamientos, mucho antes de que el pueblo de Israel y que Dios hablara con ellos. Abraham ya diezmaba y fue la primera persona que llevó a cabo esta práctica. Pero el origen del diezmo viene mucho antes. La historia del diezmo se perdió en el tiempo. Como mencionamos, ya no hubo registro del diezmo, sugiriendo que el primer diezmo exclusivamente para apoyar a los ministros es tan solo antiguo que se remonta al periodo cuando no había registro histórico. Su antigüedad está representada en el ministerio de Melquisedec, representante de Cristo, que no tiene principio ni fin. En pocas palabras, este es el diezmo que hoy en día conocemos, el diezmo que le devolvemos a nuestro Señor Jesucristo como forma de gratitud, como forma de alabanza, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Yo sé, mis queridos hermanos, que el diezmo lo hemos convertido en una práctica, el diezmo lo hemos convertido en algo que es parte de nosotros, como parte del pueblo de Dios y como adventistas. Y gloria a Dios por ello.